Pruebas de todo tipo azotaron a Pedro en oleadas sucesivas a lo largo de su vida. Luchó contra las olas literalmente espumosas del lago durante las noches frías que pasó pescando para su familia. Luchó contra las olas del amargo remordimiento cuando traicionó a su Señor. Luchó contra las olas de incertidumbre en la prisión después de predicar el Evangelio. Luchó contra las olas de frustración cuando trabajaba para establecer la incipiente iglesia cristiana. Se convirtió, por así decirlo, en un estudiante de la escuela del sufrimiento, rastreando sus pruebas desde la causa hasta el efecto, lo que le permitió crecer a partir de sus experiencias. Pero especialmente aprendió a comprender el papel que el sufrimiento tenía tanto en la obra de salvación de Dios como en su propia esperanza personal, de hacer y convertirse en lo que Dios quería para él. Y debido a que Pedro se convirtió en un experto en el sufrimiento y las pruebas, es el más adecuado para enseñarnos esta semana. La lección de hoy destaca varios tipos de crisoles. Crisoles generados por Satanás, crisoles generados por nuestro pecado, crisoles usados por Dios para purificarnos y formar nuestro carácter, y crisoles de madurez. Cada uno de estos crisoles tiene su origen: Satanás, nosotros o Dios. Y criterios de gestión y respuesta. Así que hablaremos de los crisoles, su origen, criterio de gestión y respuesta. Y destacaremos dos temas principales. El sufrimiento es una realidad presente en nuestro mundo caído y como cristianos debemos aprender a lidiar con el sufrimiento y aprender de él. Y en segundo lugar, como administradores de nuestra propia espiritualidad, debemos aprender a distinguir entre diferentes tipos de pruebas y sufrimientos. Esto nos ayudará a entender cómo enfrentar las crisis en nuestras vidas y sacar las mejores lecciones. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos con este versículo central de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En los laboratorios de química, a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. Este recipiente es llamado crisol, ¿verdad? Y a medida que el recipiente se calienta, los materiales se derritan, chisporrotean, saltan o arden intensamente, según de qué estén hechos. Este recipiente, como dije, se llama crisol. Ahora, el diccionario define crisol como, número 1, recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Hay otra acepción que dice que crisol quiere decir prueba difícil. Y número 3, habla de lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Bueno, estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Y hoy resaltaremos, algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Bueno, esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de nuestra vida? Recién lo leímos, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Por ejemplo, un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante. Una notificación repentina que perdiste tu trabajo. El resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas. La traición de alguien a quien amabas y creías que te amaba. El dolor puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora.
Y hoy veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Vayamos nuevamente a 1 Pedro 4:12. Aquí la palabra griega para sorprendáis significa ser extraño o extranjero. No sorprendáis de las pruebas que os sobrevienen, dice. Y Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar, en otras palabras. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. Y en otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Veamos cuál es el mensaje de Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 19. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me gusta, Pedro es muy práctico, ¿verdad? A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo. Pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla, tú lo sabes. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. Porque a veces caminar con Dios puede ser desafiante y difícil. Y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas, aparentemente. Job, que era justo pero sufría, ilustra que esto cuando preguntó a Dios, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Pedro se refería a las pruebas que son consecuencias de luchar por Cristo. Pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. Por eso, ¿cómo podría ayudarte estos versículos que leímos aquí en 1 Pedro 4, 12 al 19 a explicarle con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Veamos ahora los crisoles de Satanás. 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Con cuánta seriedad tomas estas palabras? ¿Qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? ¿Alguna vez viste un león hambriento? Es impresionante porque sabes que puede atrapar y comer casi cualquier cosa que quiera. Y Pedro dice que Satanás merodea de la misma manera. Amigos, cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver las consecuencias de su deseo de matar. La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión moral y los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Por eso, ¿cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? San Pedro es muy práctico. Aquí nos dicen los versículos 8 al 11 del capítulo 5 de su primera carta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué promete ser Dios por aquellos que sufren? Otro versículo reafirma esto. Versículo 10. Mas Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Bueno, Pedro escribe estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes. Y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos, no. Porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Oh, gracias a la cruz. La victoria de Cristo es nuestra. Piensa en otras formas en las que Satanás causa dolor. Por eso los versículos que acabamos de leer, ¿cómo podrían ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estragos? Pasemos ahora a ver otros crisoles, los crisoles del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si te paras al rayo del sol con un ice cream, un helado, una nieve, una paleta, sin duda se derretirá. Causa y efecto siempre van de la mano, ¿verdad? Y por más que queramos que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo. Siempre trae consecuencias. No es que Dios, amigo, está allá en el cielo con los brazos cruzados, preguntándose qué cosas terribles podía hacerle a quienes pecan. No. El pecado en sí conlleva sus consecuencias inherentes. El problema es que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias, porque nos cuidamos de quienes nos rodean, no nos ven, pero Dios todo lo ve. Amigos, nunca es así. Pablo deja bien en claro que el pecado tiene consecuencias no solo para la eternidad, también produce consecuencias dolorosas y angustiantes y angustiosas en la actualidad. Por eso en Romanos 1, Pablo describe el proceso de quienes caen en el pecado y las consecuencias de esos pecados. Escucha esto. El problema no es nuevo, viene de hace siglos. Mira las etapas y sus consecuencias. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Viola Romanos 1, 21 al 32. Cómo las etapas y las consecuencias van de la mano. Aquí va. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Bueno, San Pedro no deja nada fuera aquí, ¿verdad? Es claro y sin vuelta. Hoy somos más blandos, más tiernos, considerados, pero la palabra de Dios es clara, está bien o está mal. No hay terreno intermedio. Y la ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Y aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios. ¿Qué decir de quebrantar las leyes de salud de Dios? Nuestro cuerpo es el hogar de Dios, amados. Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de manera saludable o al no hacer ejercicio, porque para muchos el régimen pro salud es solamente no comer, pero descuidar el ejercicio, que tal vez una de las cosas más importantes. O si trabajamos en exceso con regularidad, esto también es pecar contra Dios. Y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol. Bueno, veamos ahora otro tipo de crisol, los crisoles de la purificación. Y voy a leer un versículo seguido de una cita. Y está en Jeremías capítulo 9, versículo 7, y luego leer esta cita. Dice Jeremías: Por tanto, así he dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? O. Chambers, en My Almost for His Highest, en la página 271, nos dice: Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Bueno, ¿cómo entiendes esta cita? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implican el proceso de la purificación? El refinamiento y la prueba de Dios entrañaron una acción drástica. Probablemente haya 3 razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Y Jeremías escribe con tristeza, dice: Los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se los refine. Por lo tanto, amigo y amiga, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. Y en segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Hay una tercera razón, que experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Porque puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. Nos cuesta desprendernos de eso. Piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? Acuérdate que Él quiere salvarte. ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo? ¿Cómo lo hizo con Israel? A veces somos tan duros y aprendemos a los golpes, ¿verdad? Hablo por mí mismo. Dios nos quiere salvar y nos lleva a veces por lugares bien difíciles. Felices aquellos que no esperan sufrir desgracias, sino que escuchan la voz de Dios en el primer momento cuando los llama. Bueno, hablemos ahora de los crisoles de la madurez. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabes tú que hay una gran diferencia entre cortar y podar? Cortamos las plantas que ya no queremos, podamos las plantas que queremos que desarrollen
una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada, ¿verdad? Por cierto, la poda requiere cortar partes de la planta que, a criterio del jardinero novato, sería como destruirla. Bueno, en un contexto espiritual, este autor escribe lo siguiente. En Secretos de la Viña dice: ¿oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y súplicas que Él te haga más semejante a su Hijo? Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras de podar, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿qué quiso decir Pablo con un aguijón en la carne? Las ideas son muy variadas. Desde que Pablo sufría ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. En realidad, parece que tenía problemas oculares. Ahora, curiosamente, Pablo creía que su aguijón le fue dado. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con me fue dado? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Ahora, fíjate que el aguijón de Pablo tenía un propósito determinado. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. No fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino para evitar que pecara en el futuro. Dios está previniendo. ¿Captas tú, hermano y hermana, el plan de salvación, cómo Dios se adelanta y nos quiere guiar por un camino, pero respeta nuestra libertad? Y aquí Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podía protegerlo. ¿Y cómo lo enfrentó? 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate la forma en que Pablo responde. ¿Cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizás tengas que sobrellevar? Amigo y amiga, hay cruces que no son impuestas, no las elegimos, pero al llevarlas encontramos al Señor y dependemos de Él. ¿Cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas? Piensa en los aspectos de tu vida en los que necesitas dar más frutos de justicia. ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que desarrolle en ti mediante su poda? Y ahora, amigo y amiga, para concluir, pregunto, ¿cómo puedes vivir una vida enfocada en Cristo, sabiendo que Satanás es real y está activo en el mundo? Si bien es posible que ya no nos sorprenda el hecho de que hay sufrimiento en el mundo, pues siempre nos sorprende cuando las pruebas nos golpean personalmente, ¿verdad? Sufrimiento los demás los vemos en las noticias, pero cuando nos toca a nosotros, ahí la historia es diferente. Por eso estar preparados para afrontar el sufrimiento en la vida personal y responder a él de manera cristiana es esencial. Los cristianos conocen varios tipos de crisoles y los toman en serio. Quieren aprender lo correcto de ellos. Y muchas veces el cristiano quiere estar seguro de que él o ella no es responsable de alguna crisis personal en la vida. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad, un cristiano se sentiría mucho mejor sabiendo que él o ella no es responsable de la causa de su enfermedad, ¿verdad? Porque tal seguridad hace una gran diferencia para el cristiano que pasa por una prueba. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que si una enfermedad viene por el propio estilo de vida, pues la experiencia debe verse correctamente como un crisol de pecado y debe tratarse como tal. Pregunto, ¿qué tipo de crisoles has pasado recientemente? ¿Qué has aprendido? Esta misma pandemia tal vez afectó tu hogar, tu trabajo, tu familia. ¿Cómo has superado? Concéntrate, por ejemplo, en el crisol de la madurez. ¿De qué manera podemos identificar este tipo de crisol en nuestras vidas? ¿Cómo contribuye el sufrimiento a nuestra madurez? Finalizo con esta cita hermosa de Ministerio y Curación, página 373.
El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia, los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Bueno, ¿qué quiere decir René White con esto de su providencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber cuando algo sucede por la providencia de Dios? ¿Qué actos de la providencia de Dios te guiaron en las pruebas de tu vida? ¿Y cómo podrían ayudar a alguien que se pregunta si algún hecho de su vida en realidad es su providencia? ¿Qué oportunidad de oro tenemos hoy mismo de organizarnos y visitar a alguien en el hospital o en su casa que esté pasando por un crisol? Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias que más allá de las pruebas estás tú dirigiendo todas las cosas, porque a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos a ser instrumentos de paz, de esperanza, para otros que tal vez no comprenden el gran cuadro del bien y el mal. Queremos ser hallados fieles, justos y reconocerte a ti en las buenas y en las malas, sabiendo que estamos en tus manos y que si permites que el crisol aumente de calor, es porque ves un metal precioso en nosotros, quieres purificarnos para brillar por la eternidad. Ayúdanos a comprender tu amor. Ayúdanos a estudiar tu palabra para que podamos firmar los pies en un terreno sólido, una esperanza sólida. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS o tu mapa y a Jesús como tu guía. Maranata.